presidente del capítulo de Chiapas del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Civil. Capitán Juan Antonio Vargas Reyes, director de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas. A continuación, escucharemos palabras de bienvenida a cargo del capitán Juan Antonio Vargas Reyes. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor secretario, es un honor recibirlo nuevamente en esta su casa. Le damos la más cordial de la bienvenida, señor, al maestro Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil. Saludo con mucho gusto al maestro Benjamín Laniano Casín, presidente del Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, Grupo Cadena. Bienvenido, Benjamín, a tu casa. A nuestro amigo Contrami Alonso Sánchez, enlace estatal del programa de manejo de riesgos del PNUD en Chiapas. Bienvenido, Contrami. Nos complace recibir al ingeniero Hugo Gutiérrez Salvador, ingeniero, bienvenido nuevamente, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Al licenciado Juan Manuel Sardain Bornoya, representante del Coordinador General de Gabinetes. Al ingeniero Rubio Palacios Suárez, presidente del capítulo Chiapas del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Al personal de cursantes de la maestría en Protección Civil, muchas gracias por estar con nosotros, por asistir con nosotros. Como siempre, es un gusto tener a los futuros profesionales y líderes de la Protección Civil, los alumnos de la licenciatura en Protección Civil. Gracias por estar aquí con nosotros. A los coordinadores, secretarios municipales de Protección Civil del Estado, a todos los compañeros integrantes de este gran equipo, sean todos ustedes bienvenidos a esta alma mater de la Protección Civil. Les comparto por último detalle que por estas aulas de esta escuela se han capacitado ya de más de 28.600 personas, y lo que nos falta todavía, ya vamos a rebasar las 35.000, es una meta que tenemos ya para nuestro próximo año, y haciendo un extensionismo con el apoyo de los coordinadores, con el apoyo de nuestro compañero Daniel Cuate, con el coordinador de todos ustedes, los delegados. Ya se han capacitado más de 89.500 personas. Es una cifra récord a nivel nacional. Se encuentran registrados, se encuentran en una base de datos. Un aplauso a todos ustedes también. Y las felicitaciones para todo este gran equipo. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias. Continuamos con los objetivos y alcances de este foro por el maestro Contrami Villalobos Sánchez. Gracias, señor secretario, como siempre, maestro Luis Manuel García Moreno, por abrir esta casa, igual al director, al capitán Juan Antonio Vargas, director de la Escuela de Protección Civil de Chiapas. Agradecemos mucho esta oportunidad que nos brinda, así como al presidium que nos pueda acompañar y al público en general, referente a este tema tan importante. No es sobre el sismo, es sobre nuestras prácticas, buenas prácticas y lecciones que nos deja este evento. Y lo importante y lo relevante es que lo llevemos aquí, en una casa académica. Creo que eso es importantísimo, donde podamos expresarnos de forma adecuada y correcta lo positivo y lo negativo que nos deja este evento. Y agradecemos esa apertura de la Escuela de Protección Civil que nos puede dar esta oportunidad de generar reflexiones a estos eventos acontecidos en el mes de septiembre. Y esperemos que sea de provecho para todos ustedes, porque no solamente es un foro, es el inicio de aperturar la protección civil hacia el camino hacia la resiliencia en el estado de Chiapas. Muchas gracias. Escucharemos palabras de inauguración a cargo del maestro Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil. Muy buenos días a todos, a todas, distinguidas personalidades que nos acompañan, tanto en el presidio, particularmente para quienes vienen de diferentes municipios, a los delegados regionales, a los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas.
Este evento tiene el propósito de retroalimentarnos como sistema, ya que la tarea de proteger vidas, proteger el patrimonio, proteger el medio ambiente, no es una misión de una sola persona o de una sola institución. Es una tarea de todas las instituciones, sin excepción, de la sociedad civil, de la academia, de los empresarios y de las organizaciones de la sociedad civil. Celebro que también, además de la Organización de las Naciones Unidas, el PNUD, estén presentes de World Vision. La participación de la sociedad civil es muy importante. Los cuerpos de bomberos, Cruz Roja, la academia en general. El gobernador Manuel Velasco Cuello lo que nos ha pedido es que mantengamos este sistema de protección civil en una constante mejora, la mejora continua. Sabemos que todo lo que hace el ser humano siempre se puede hacer de mejor manera. Tenemos que hacer esta reflexión, como en el fútbol, lo bueno, lo malo, lo feo. Tenemos que hacer esta retroalimentación para aprender de nuestros propios errores. Sin duda, han habido acciones positivas y útiles para lograr la misión que nos da la ley, el mandato de la Ley de Protección Civil. Sin embargo, sabemos que hay cosas que se pueden hacer de mejor manera y ese es el propósito de este foro Chiapas para la Resiliencia, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Bueno, les voy a pedir el favor para no restarle tiempo a la agenda, si nos ponemos todos de pie. Siendo las 10:38 de este día jueves 23 de noviembre del año 2017, a nombre del Gobierno de Chiapas, del Sistema Estatal de Protección Civil, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este foro de lecciones aprendidas y buenas prácticas para retroalimentar al Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas, todo en beneficio de la población. Enhorabuena, muchas felicidades, muchas gracias por participar. Pido a los miembros del presidio si pueden pasar a tomar asiento en la parte de adelante para dar inicio con la conferencia. Antes de iniciar con la conferencia magistral de la prevención al rescate, me permito presentar al ponente y leer una pequeña reseña curricular. Maestro Benjamín Laniado Casino, presidente y fundador de Cadena, Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, ONG dedicada a la ayuda de personas y comunidades que sufren ante un desastre natural. Actual presidente y CEO de Alta Prevención WT México SADCB, dedicada a la aplicación de alta tecnología a nivel mundial para prevenir los desastres y salvar vidas. Galardonado en 2014 por el presidente de México con el Premio Nacional de Protección Civil. Galardonado con el Premio Clares a Líder Social por la Universidad Anáhuac. Consejero de CENACET, Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, AC. Miembro de las Juntas de Trabajo Nacionales y Regionales para la Cumbre de Ayuda Humanitaria en Estambul 2016. Diplomado en Manejo de Desastres Mayores y Seguridad Nacional por el Instituto de Galilea en Israel. Comandante de varias misiones de ayuda humanitaria en casos de desastres naturales y emergencias nacionales en los últimos 9 años, para el cual le pido un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Quiero agradecer al maestro Luis Manuel García por la invitación de estar aquí con ustedes y poder compartir unos minutos de algunas experiencias. Cuando estamos hablando nosotros de las mejores o peores o digamos prácticas que hemos tenido a nivel incidencias, desastres, eventos, cuando hemos tenido problemas, cuando hay adversidad, cuando en todo momento donde nuestras capacidades están puestas a prueba, es el mejor momento para sacar lo mejor de nosotros, sin lugar a dudas. Sacamos lo que tenemos adentro, sacamos toda nuestra capacidad, sacamos el alma, sacamos el cuerpo y es menester
y por eso celebro mucho esta reunión, esta participación de hoy, porque es menester de todos nosotros hacer el bien, pero hacerlo bien. Quiere decir, no nomás es hacerlo, todos estamos haciendo el bien, queremos salvar vidas, queremos proteger a la población, empezando por nosotros, las familias, la sociedad, etc. Pero es necesario hacerlo bien. Y para eso es necesario hacer este tipo de reuniones donde podamos pues, poner las cosas con dos elementos importantes. Primero, en la verdad y la realidad, y después, con humildad, saber para qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. Conocemos nuestras amenazas, esos son si somos de protección civil, conocemos perfectamente cuáles son los riesgos y las amenazas. Ahora es tarea organizacional de conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Para eso, preparé para ustedes un vuelo de pájaro, digamos, un vuelo de pájaro de algunas experiencias que he tenido yo a nivel personal, porque me dedico a la ayuda humanitaria. Me dedico a la ayuda humanitaria desde el rescate hasta la prevención, o al revés, desde la prevención hasta el rescate. Pero, ¿por qué pongo primero la palabra rescate y luego prevención? Porque sabemos que en la gestión del riesgo, la prevención es primero. Pero las prácticas aprendidas en los momentos más difíciles de adversidad nos van a dar justo las claves que tenemos que lograr en el mundo de la prevención. Quiere decir, del desastre, de los escombros, de las muertes, del sufrimiento, de los heridos, de la adversidad, de la tensión, del estrés, del manejo de crisis. De ahí es donde sale realmente la agenda de cómo debemos de construir la prevención y qué es lo que se necesita para evitar esos escenarios después. Entonces, quiero empezar por siguiente, por favor. Quiero empezar en el 2010, que fue mi primera intervención como rescatista. Nos desplegamos a Haití en el 2010. Todas estas fotos las tomé yo. Todas las fotos que les enseñé, que les voy a enseñar, las tomé yo. Y entonces, llegamos al terremoto un día después del incidente. O sea, que 24 o 27 horas después de que sucedió el terremoto. Todos conocen la situación de Haití. Haití fue uno de los terremotos más devastadores en los últimos tiempos, porque el epicentro del terremoto fue a 9 kilómetros de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es una ciudad altamente poblada, ¿sí? Con pobreza extrema, muchísima urbanización de mala calidad. Y entonces, ¿qué sucedió? Aquí están los números. Fíjense, los números dicen es un terremoto de 7.2, pero hubo más de... Bueno, los números oficiales dicen que son como 300,000 muertos. Los números reales, señores y señoras, ascienden a más de 600,000 muertos. Imagínense la escala, o imagínense esto con lo que tuvimos hace unos meses acá. O sea, desgraciadamente, perdimos vidas de mexicanos, pero imagínense la proporción, ¿no? De cientos de miles de muertos en las calles. Entonces, quiero enseñar estas imágenes, que son las que tomé, porque se van a ver gente ahí atrapados en los escombros. ¿Qué es lo que aprendimos en Haití? En Haití aprendimos algo muy importante que tiene que agendar nuestra prevención. Nos tiene que agendar qué es lo que tenemos que hacer en prevención. Número 1, si hubiera esta gente tenido capacidades para reaccionar a nivel organizacional, hablando de familia, hablando de vecindario, hablando de sus propias realidades en sus localidades, miles y miles y miles de personas se hubieran salvado. ¿Qué quiere decir? Es algo que creo que en este mismo foro lo dije alguna vez. 130,000 personas fueron sacadas por sus amigos, por sus papás, por sus primos, por sus tíos. 130,000 personas fueron rescatadas con vida de los escombros. De esas 130,000 personas, solamente 134 fueron sacadas por los grupos de rescate que llegamos a apoyar. Fíjense la proporción, 130,000 a 134. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no es por ahí. Si queremos salvar vidas, no tenemos que invertirle todo el recurso al rescate, ¿sí? ¿A qué tenemos que invertirle más? A generar capacidades.
y generar capacidades, todo el tiempo generar capacidades. Si la población en Puerto Príncipe hubiera estado capacitada, de esas 130,000 se hubiera convertido en 500,000 o 600,000. El número de bajas, de muertos, el número de víctimas hubiera bajado trascendentemente. Entonces, eso lo vimos en el campo, porque nadie sabía qué hacer. Esa es una de las prácticas. Entonces, aprendimos que tenemos que transferir capacidades a la población local. Ese es uno. 2. En Puerto Príncipe, la construcción, hay miles y miles de casas pequeñas, básicamente, no hay edificios. Son miles y miles de casas pequeñas, que a lo mejor en alguno de los municipios donde ustedes viven es muy parecida a la realidad. Hay un detalle, la construcción no estaba armada con varilla y castillos. Quiere decir, había algunas varillas, pero no estaban amarradas los castillos entre uno y otro. ¿Qué quiere decir? Que cuando vino el terremoto, tiró las casas como si fueran casas de muñecas. O sea, quiere decir que no había una estructura urbana como debe de ser. Entonces dices, bueno, ¿estoy capacitado? Ok, estoy capacitado. Pero ¿qué pasa si todas las casas se van a caer? Bueno, pues eventualmente va a haber víctimas, eventualmente el escenario va a ser dantesco, va a ser muy difícil. Entonces, segundo aprendizaje que aprendimos es la construcción, las normas de construcción. ¿Okay? Entonces, no se trata nada más de construir, se trata de construir bien. Entonces, ya sabemos eso. Nosotros como seres humanos nos decidimos a vivir en ciudades, en grandes ciudades, pequeñas, rurales, etc. ¿Pero qué? Construimos al mismo nivel que vamos urbanizando, vamos construyendo nuestro propio riesgo. Y eso nos tiene que dar una lección, ¿sí? Que a la vez vamos a tener que entender que algo malo va a pasar. Si no es ahorita, es mañana. Y si no es mañana, es pasado mañana. Quiere decir, es cosa de tiempo, es cosa que la naturaleza nos haga saber su poder, su soberanía. Y entonces, si nosotros no construimos de manera responsable y no vigilamos que la construcción sea de manera responsable, pues vamos a tener escenarios como los de aquí. Entonces, segundo aprendizaje es que las normas de construcción se tienen que respetar, se tienen que incrementar, se tienen que analizar, se tienen que perfeccionar y sobre todo actualizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con los sismos vamos aprendiendo cómo reacciona nuestra tierra, cómo reacciona nuestra ciudad. Entonces tenemos que ir ajustando las normas de construcción para cada vez ser más fuertes. Yo tuve un gurú, un maestro, un mentor en Israel. Le dije, si tuvieras 10 pesos para invertir en prevención sísmica, ¿en qué lo invertirías? Y me dijo, en paredes fuertes. ¿Ok? Así me dijo, paredes fuertes. Es todo. ¿Por qué? Estamos hablando de sismos, estamos hablando de construcciones, las construcciones se caen. O sea, es algo simple, se los juro, es simple. O sea, no es así como para genios matemáticos. Simplemente sentido común. Dice, no compliquemos las cosas, no lo hagamos muy sofisticado, invirtamos en paredes fuertes. Entonces va a ser bueno. Y la tercera aprendizaje que yo tuve en Haití, entre muchas otras, es que el epicentro fue a 9 kilómetros. Fue como una explosión, casi. Imagínense, 9 kilómetros, un terremoto de estas magnitudes. Pero, miren las fotos, tenemos gente que si hubiera tenido un segundo para reaccionar antes de tiempo, un segundo, le hubiera salvado la vida. ¿A qué vamos con esto? Sistemas de alertamiento temprano. Quiere decir, y no seamos ambiciosos, no seamos exigentes. No, ¿cuántos segundos nos va a dar? 50, un minuto, 30, 20, 1. Si nos da 1, yo lo vi con mis propios ojos, miles de personas se hubieran salvado con un segundo de reaccionar antes de lo que reaccionaron. ¿Por qué? Y lo voy a explicar muy bien para que se entienda bien. Hagan de cuenta que ahorita hay un sismo, ahorita, y no hay sistemas de alertamiento, no hay. ¿Cuánto nos tardaríamos en entender, en decidir que está temblando? ¿Cuánto? Ustedes digan. Nosotros, cuando estamos con gente, ¿sí? Y eso nos ha pasado mucho,
Es más, me pasó justamente el sismo del 19 de septiembre, reciente, en México. Yo estaba dando una conferencia así como esta en un edificio del 12º piso en el sur de la Ciudad de México. No tenía sistema de alertamiento. Entonces yo estaba dando la conferencia, habíamos como 15 personas, y entonces empezó una persona a decir, está temblando. Y entonces otro dijo, no está temblando. Y entonces dijo, no, sí está temblando. Y entonces empezaron a ver, cada quien empezó a decir, yo después me dije, no, pues sí está temblando. Ok, yo dije, está temblando. O sea, yo tenía el micrófono, entonces dije, está temblando, sí está temblando. Nadie sabía qué hacer, nadie tenía protocolo, nadie nada. Nos tardamos más o menos unos 20 segundos en reaccionar. O sea, de aquí a que me separaron de la silla y se fueron al lugar del repliegue, más o menos fueron 20 o 25 segundos. ¿Ok? Esos segundos, 20 o 25 segundos, son los más importantes y son los más valiosos para salvar la vida. Los más importantes, porque acuérdense que un sismo no es una explosión. Un sismo tiene una curva de intensidad, ¿no? Una aceleración. Las ondas sísmicas llegan, se intensifican y se van. Entonces, la primera parte de esas ondas sísmicas es la que nos hace tener esos segundos de oportunidad. Quiere decir que si el sistema de alertamiento que tenemos nos da un segundo, lo primero que va a evitar es esa diferenciación de opiniones que nos hacen tardarnos en reaccionar. Y esos son segundos muy, muy importantes para salvar la vida. Entonces, regresando aquí al caso de Haití, si hubieran tenido un sistema de alertamiento temprano que les hubiera dado un segundo, hubiera quitado la duda de si salir o no, hubiera puesto en marcha rápidamente la reacción humana, porque cuando hay una alarma la gente reacciona, ¿sí? Entonces, es algo humano lo que les quiero decir. Uno reacciona cuando hay una alarma, no tengo que pensar, no tengo que colegiar y no tengo que decidir entre todos qué vamos a hacer. La alarma nos dijo a todos qué tenemos que hacer. Y en ese instante. Entonces, el tercer aprendizaje de aquí es un sistema de alertamiento temprano salva vidas, salva muchas vidas. Siguiente, por favor. Okay. Voy a poner este caso, otro caso de Filipinas, el tifón Yolanda. Este no fue un terremoto, este fue un tifón, un huracán de magnitudes muy, muy fuertes. Fíjense lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí es que el sistema de protección civil de Filipinas falló en su diagnóstico. ¿Qué sucedió? Ellos tenían un protocolo muy bien hecho para tifones, ¿sí? Donde el agua subía a 1,5 metros. Entonces toda la población estaba preparada para eso, inclusive el sistema de respuesta, inclusive los bomberos, la policía, todo el mundo ya estaba orquestado, organizado para dar una respuesta efectiva. La gente ya sabía en sus casas, son islas muy pequeñas, en sus casas ya tenía la gente la medida, ya sabía qué hacer. Llegó el tifón y entonces hubo un problema de comunicación. No pusieron la magnitud del tifón, pusieron un tifón, ¿ok? El tifón llegó y cubrió 7 metros de altura, no 1,5 metros, sino 7 metros de altura. ¿Quién estaba bajo el agua? Todos. O sea, todos estaban bajo el agua. Lo que pasó en Filipinas, y por eso hubo tantos muertos, ahí está el número exacto, son aproximadamente 6,000 muertos oficiales, obviamente no oficiales, son muchos más, porque nadie le pudo ayudar a nadie. Oigan lo que pasó, nadie, no hubo respuesta de nadie, ¿okay? No había protección civil que ayude porque también estaban bajo el agua. Todo el mundo tenía, y fíjense este escenario, no sé si se han puesto a pensar este escenario, si la gente, el personal calificado que tiene que estar en deberes de rescate y respuesta, también está como víctima. ¿Lo tienen ustedes en un escenario? O sea, ¿se han preguntado ese escenario? ¿Lo han puesto en un plan de continuidad para sus municipios? Si no lo han hecho, lo tienen que hacer. ¿Sí? Es muy, muy importante. Porque eso es lo que pasó en el tifón. Quiere decir escenario. Tienen que plantearse un escenario más grande de lo normal. Si ustedes tienen respuesta para un escenario de ese nivel, seguro tienen respuesta para los que están abajo de ese nivel. No al revés. ¿Okay? Entonces,
lo que queremos hacer es poner escenarios, subir el grado y la escala de escenarios con más adversidad. Complíquense la vida en el plano teórico, complíquense la vida, pongan escenarios más difíciles. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si el otro? Imagínense que esto, entonces denle respuesta, hay que dar respuesta en protocolo a cada una de esas cosas. Y entonces seguramente todo lo que suceda va a estar cubierto y no en viceversa. ¿Ok? Siguiente, por favor. Fíjense esto que pasó en Nepal. ¿Se acuerdan del terremoto en Nepal? Miles de muertos igual. Tuvimos ahí dos cosas que les quiero comentar. La primera es que tuvimos la bondad, el milagro de ser parte de un rescate que fue una hazaña, yo creo que a nivel mundial en los últimos tiempos, porque rescatamos a una víctima 6 días después del terremoto. 6 días. Entonces por eso les puse esa foto que sale en la BBC de Londres, porque de verdad fue una hazaña, se hizo famoso y le dio muchas esperanzas a Nepal. Fue algo muy importante anímicamente para el país. ¿Cómo le hicimos para salvar esa vida? Tecnología. Tenemos en cadena un escáner, quiere decir, es un aparato que detecta vidas en los escombros. Detecta vidas. Tiene un sensor que detecta el latido del corazón y te dice dónde está. Entonces cuando llegamos, pues, llegué yo a Nepal como a ¿qué será? Unas 50 horas me tardé en llegar a Nepal. Entonces ya estábamos, pues ya un poco con el tiempo encima, ¿no? Acuérdense que el protocolo conocido son 72, ¿no? Pues ya estamos con el tiempo encima. Gracias a Dios ya teníamos dónde trabajar, ya teníamos logística organizada. Y llegamos a Nepal y llegamos con nuestro aparato, con nuestro escáner, y empezamos a escanear edificio por edificio, por edificio, por edificio. ¿Qué nos pasó? Los rescatistas, que había de todo el mundo, había mucha gente, no querían que escaneemos el edificio. No querían. ¿Por qué? Tenemos un problema. Para escanear el edificio hay que evacuarlo, o sea, hay que sacar a todos los rescatistas, porque si no el aparato se confunde. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que convencer a toda la gente que está trabajando para sacar vidas o muertos que se salga y que desaloje la zona de desastre. Y entonces, imagínense lo que fue eso, edificio por edificio por edificio. Hasta que llegamos a uno donde había un grupo de franceses, israelíes y noruegos trabajando sacando cadáveres. Y en eso se acerca una niña y en su idioma, que tenemos aquí un traductor, me empieza a decir, es que mi prima está allá adentro, no la han sacado. Y le digo, bueno, ya la estamos haciendo lo posible. Yo también no tenía grandes esperanzas de sacarla con vida. Pero sucede que empieza a llorar, y estaba ahí toda su familia. El caso es que le dije a los franceses, le dije, déjame escanear el edificio. Y me dijeron, llevamos aquí 3 días trabajando, no vas a encontrar nada. Y bueno, déjame escanear. Ya estoy aquí. Nos dejaron escanear el edificio, ¿y qué creen? De repente sale en la pantalla un corazón latiendo. Y cuando está el corazón latiendo, nos dice, yo de incrédulo dije, wow, o sea, después de 5 días que esté alguien con vida es muy difícil. Bueno, al final de cuentas, para hacerles el cuento corto, nos tardamos 12 horas más en sacar a la niña, una niña que se llamaba Krishna, que cuando llegamos empezamos a perforar. Fíjense, los israelíes eran muy buenos escarbando, muy buenos escarbando. Necesitamos ingenieros, no tanto topos, ¿me explico? O sea, no tanto eso de apuntalar, todo, cualquiera lo hace. Lo que se necesita son estructuristas, son ingenieros que sepan manejar y escarbar y hacer un túnel en un edificio colapsado que se puede volver a colapsar cuando uno se mete a rescatar. Entonces, estos israelíes eran muy buenos en eso. Entonces, dije, mira, vamos a hacer un túnel por aquí, vamos a entrarle por aquí. Y entonces hicimos un túnel y de repente, después de como 7 horas de escarbar, vimos un brazo. Le tocamos el pulso, ¿qué creen? Tiene pulso. Es la niña. ¿Okay? Entonces empezamos
metimos un doctor, ¿sí? Al túnel, imagínense un doctor con un suero, la canalizamos y le dimos vida. Y luego nos tardamos otras 6 horas en abrir el boquete y sacar a Krishna, se llamaba, y sacar la comida, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Muchas cosas. Primero, que tenemos que tener tecnología. No se puede hacerlo a la primitiva, o sea, cuando hay tecnología disponible. Entonces, de verdad hay que implementar recursos en tener tecnología. 2, cada quien que ponga lo mejor que tiene, ¿no? Habíamos ahí 5 países interviniendo, 5 países, cada quien con lo que tenía. Por ejemplo, llegamos a un punto donde no podíamos escarbar porque había varilla, había acero, había otro tipo de materiales que ya no nos dejaban pasar. Nos fuimos al edificio de a 2 cuadras, que yo ya había visto, había unos hindú, el equipo de India, que tenía maquinaria pesada de corte. Dije, oiga, vénganse para acá. Nos cortaron todos los bloques, nos dejaron pasar. Bueno, el caso es que habíamos ahí las Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas, salvando a una sola niña. Y esa es para mí la gran enseñanza que nos enseña, esto a nivel humano, nos enseña para qué estamos hechos como familia humana, que es que cada quien ponga lo que tiene. Aquí en Chiapas hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de etnias, hay una mezcla de riqueza muy, muy importante, que la gente local tiene lo que poner, tiene lo que decir, tiene lo que aportar. Y la gente que viene de afuera también, y la gente que está aquí, que sirve como pegamento. El caso es que para llevar la protección civil a otro nivel, pues se necesita de todos, se necesita que cada quien ponga lo que tiene y que estemos bien dispuestos a recibirlo, a coordinarlo y a implementarlo. Siguiente, por favor. Este es el caso de Nepal también, al otro día, que es el caso triste. El caso triste es cuando ya no podemos sacar gente con vida. Y este es un niño que nos tardamos como 2 días más en encontrarlo, y ya obviamente lo encontramos muerto. Y ahí viene mi reflexión, que es una reflexión también anímica, humana. El problema no fue sacar al niño, el niño ya estaba muerto. El problema fue comunicárselo a sus padres. Para los hindús, para la gente que practica el hinduismo, lo más importante no es la vida, sino el viaje entre las vidas. Fíjense algo, el viaje que hace uno eterno, el alma eterna, que hace uno entre vida y otra vida y otra vida y otra vida. ¿Cuál es el pase para la otra vida? La cremación. Entonces, si alguien no tiene crematorio, o sea, no se cremó el cuerpo, háganme cuenta que en la creencia hinduista no tiene pase para la otra vida. Entonces, qué importante es encontrar el cuerpo, aunque esté muerto. Entonces, la señora, la mamá, ya nos había dicho que no cree que su hijo esté con vida. O sea, ella no esperaba que su hijo esté con vida. Pero le urgía encontrar el cuerpo. Entonces ahí me vino otro pensamiento muy importante. Es ¿qué tanto conocemos las creencias, las costumbres de la gente a la que protegemos, de la gente a la que le servimos? Fíjense, porque la gente diría, ¿para qué te fuiste hasta Nepal? Te quedaste otros 2 días para encontrar un cuerpo de un niño. Claro, porque para ellos es importante, no para mí, para ellos es importante. Entonces aquí vamos a trasladar otro elemento de enriquecimiento. La pregunta es, ¿estamos comprometidos con los usos, las costumbres, las creencias de la gente a la cual servimos o no? ¿Conocemos, nos compenetramos y respondemos acorde a lo que ellos necesitan o no? Siguiente, por favor. Terremoto de Ecuador, hace poquito, ¿no? Y aquí voy a hablar del tema de los niños. Otro tema para aprender. El problema en Ecuador, el terremoto fue devastador. Llegamos en una aeronave de la defensa de Ecuador, nos metieron en la zona de desastre, salvamos con el mismo aparato, y no les voy a contar toda la historia porque es prácticamente la misma, salvamos a una familia de 6 personas que trabajaban todos juntos en una papelería. Imagínense, en un centro comercial se cayó y en la papelería está toda la familia trabajando. Bueno, gracias a Dios el aparato detectó una vida, o sea, un latido, escarbamos, encontramos a uno y salió otro y 6 personas salieron con vidas, que era toda una familia. Imagínense esa satisfacción.
Bueno, eso fue el rescate, que fue algo magnífico, que gracias a Dios pudimos poner un granito de arena. Pero luego, ¿qué pasó? Luego vimos a los niños, miles y miles de niños vagando por la calle en zona de desastre. ¿Qué pasó? Heridos, desaparecidos, problemas sociales, miles de cosas que sucedían en ese momento. Y por otro lado, ustedes imagínense niños sin padres, porque muchos padres estaban ya muertos. Imagínense muchos niños sin un tratamiento psicosocial, sin nadie que los acoja, que les diga, que les haga un sistema de descompresión o de catarsis. Imagínense esos niños a los 18 años. O sea, imagínense toda esa gente a los 18 años. Entonces, cuando hay un terremoto, toda la gente está metida en los escombros, porque nuestro heroísmo nos lleva para los escombros, nos lleva a sacar personas. Pero hay otro heroísmo muy importante, que es ¿qué pasa con la sociedad que no está en los escombros? ¿Qué pasa con la gente que está fuera de los escombros? Y eso es lo que tenemos que atender. Les voy a poner un caso para que entiendan lo dramático que es el tema de los niños. En Afganistán hubo un terremoto muy fuerte hace unas décadas, muy fuerte. 10.000 niños se quedaron sin hogar y sin padres, o sea que sí, se quedaron básicamente en la calle. Nadie fue a darles cobijo, nadie fue a darles atención, nadie fue a darles techo, casa, cariño, etc. Más que un organismo. ¿Saben quién lo hizo? El Talibán. El Talibán dijo, ahorita es el momento. Agarró a todos estos niños, los metió a casa, les dio cobijo, les dio cariño, les dio doctrina, les dieron todo lo que alguien necesita cuando tiene 7, 8 años, les dio. Y hizo un ejército talibán. Imagínense. Entonces, fíjense la oportunidad que hay acá para hacer el bien o para lo contrario. ¿Me explico? Entonces, es un momento, un desastre natural de estos niveles, es una oportunidad para quien la tome. ¿Para qué? ¿Vamos a construir tejido social o vamos a destruir tejido social? Si entonces va mucho más allá de salvar a una persona, va mucho más allá de darle una despensa y de una botella de agua o una cobija, va mucho más allá. Es nuestro menester para la gente que le servimos y que protegemos, darles también todo el cuidado que necesita alguien para pertenecer a una sociedad sana. Y eso es importante, ver si tenemos en nuestros protocolos y nuestros sistemas ese punto chequeado. Siguiente, por favor. Y por último les quiero comentar del sismo de México, que acaba de pasar en el 19, aparte de acá de Chiapas. O sea, el sismo no de México, de la Ciudad de México, sino en general del país. Pero mi experiencia en la ciudad. En la ciudad hubo 31 colapsos en la Ciudad de México. ¿Qué sucedió? 31 colapsos para una ciudad de 20 y tantos millones de personas. ¿Ustedes creen que es un mega desastre o no? No, la verdad no es un mega desastre. O sea, si hubieran habido 200 edificios colapsados, si hubiera habido miles y miles de muertos como el sismo del 85, entonces podríamos decir que fue un mega desastre. Esto fue un desastre, no digo que no, pero no fue un mega desastre. ¿Cuándo se convirtió en mega desastre? Cuando la población salió a la calle, ¿sí? Porque se imaginó otra cosa, y no hubo nadie que les diga la realidad. No hubo nadie que tome el micrófono y diga, señoras y señores, la realidad no es como ustedes piensan, ¿sí? La verdad, ¿sí? Es lo que está pasando, es esto, esto y esto, y lo que se necesita, ¿sí? Es que se regresen a su casa, por favor, y que habiliten las vías, o sea, desalojen las vialidades. Yo estaba en un edificio, al primer edificio que llegué, fue a un edificio que es muy famoso en Ámsterdam, en la calle, en la Condesa, que se cayó por completo. ¿Saben qué estaba? Llegó un camión, fíjense, llegó un camión al colapso, o sea, al edificio, a entregar papel de baño. ¿No? Entonces la gente dice, órale, armar la cadena, vamos a bajar el camión. Pero dije, espérate, dije, oye,
llévatelo al parque que está aquí a 10 cuadras. Ahí hace un centro de acopio de papel de baño, pero no se necesita aquí papel de baño. O sea, ahí hay 13 personas atrapadas, no necesitan papel de baño. ¿Okay? Entonces, y así lo mismo les puedo decir con todo tipo de insumos. Todo tipo de insumos. La población, vámonos, todos, a ver, yo tengo sándwiches, miles y miles de sándwiches. ¿Qué hacemos con tantos sándwiches? Sí, todo se tiró. Lo que quiero es que si los centros de acopio de la ciudad, luego nos hablaban a cadena, oye, ¿dónde te pongo esto? Porque está todo esto lleno, no tengo a quién dárselo. No, pues espérame, yo tampoco. O sea, no hay a quién dárselo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Un liderazgo social. Necesitamos nosotros, como servidores públicos, como esos líderes que se necesitan en el lugar, no nada más hablarle al organismo de protección civil. O sea, ¿qué quiere decir? La comunicación y el liderazgo tiene que salir fuera del sistema de protección civil hacia la sociedad para poner un protocolo, para dar liderazgo, para decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Porque de verdad se puede convertir en otro desastre mayor el descontrol. Y no digo que sea por algo malo, sí fue algo pues, humanamente bastante loable, pero causó muchos daños, causó muchos problemas, complicaciones para que el sistema funcione. No se podía circular, había que lidiar con toneladas y toneladas y toneladas de cosas. En un desastre, en un escombro, fíjense eso, había cientos o miles de personas ayudando alrededor de un edificio. ¿Qué haces con tanta gente? ¿Para qué necesitas tanta gente? ¿No? Entonces es importante entender que tendríamos que poner nosotros o imaginar en escenarios gente que controle a la ciudad, gente que controle a la población con un gran liderazgo para que exactamente poner a la sociedad civil en donde nosotros como expertos sabemos dónde ponerlo. Siguiente. A final de cuentas todo esto que va a ser, y hablando de la resiliencia, todo esto va a construir una capacidad para que nos podamos adaptar de la mejor manera, ¿sí? de la mejor manera a los problemas que vengan, a la adversidad que venga. Eso es ser resiliente, adaptarse y salir lo mejor librado y recuperarse lo más pronto posible. Por eso puse aquí, siempre me gusta poner esto del bambú. No importa qué tan fuerte yo sea, el árbol de abajo, lo ven, es más grueso que el bambú. Pero con un viento fuerte se rompe. El bambú no se rompe, por eso es el símbolo de la resiliencia. El bambú no se rompe, se dobla. Pasa el aire, pasa el huracán, se dobla, no se rompe. Y luego cuando pasa la adversidad, cuando pasa el aire, se regresa a su verticalidad. Eso es lo que tenemos que lograr. Hay que ser, por eso, creativos, hay que ser flexibles, hay que imaginar escenarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer bambús. No tenemos que ser troncos fuertes que no se mueven, tenemos que ser bambús. Y ese es un tema de resiliencia. Hay que ver que si todos nuestros protocolos están alineados con la flexibilidad, con la adaptabilidad, con la versatilidad. ¿Okay? Siguiente. Y ya me voy a acabar. Esto del cisne negro es un libro que leí, que les recomiendo a todos que lean, todos los que se dedican a la protección civil tienen que leer este libro que se llama El cisne negro de Nicolás Taleb. ¿Okay? Este libro se llama El cisne negro, que abajo dice el alto impacto de lo improbable. Y de lo que habla es de que nosotros en teoría debemos hacer el 90% del trabajo previamente. Generar escenarios y escenarios y escenarios y escenarios. Lo que no planeamos, lo que no imaginamos, seguro nos va a agarrar por sorpresa. Seguro. Y seguro no vamos a reaccionar como deberíamos. Entonces, de lo que se trata, definitivamente, es hacer un trabajo de conciencia. Pero eso no lo puede hacer el organismo de arriba, no lo puede hacer el gobernador, no lo puede hacer aquí el maestro Luis Manuel. Lo tiene que hacer cada quien en su localidad, porque ustedes conocen sus escenarios, ustedes conocen su realidad. Es un trabajo de campo, es un trabajo local, ¿sí? Es un trabajo de detalles, es un trabajo de veras estar consciente y de verdad sentir que algo nos puede pasar a nosotros y a la población a la cual servimos. Y entonces, esto que estamos hablando, esto que estamos imaginando, estos escenarios, pongámosle una solución a cada escenario. Y entonces el rango que tenemos de improbabilidad
de las cosas que no imaginamos se va a reducir. Siempre la naturaleza nos puede sorprender, nadie está exento de que nos sorprenda, nos puede seguir sorprendiendo, pero menos. En lugares donde, Morelos, por ejemplo, hablé con el gobernador y me dijo: Benjamín, yo no sabía que este era un estado sísmico. ¿Sí? Digo, pues porque me había preguntado, ¿no? O sea, porque realmente es un estado sísmico. Dices que nadie habla de eso. Aquí, en décadas, nadie ha hablado del tema sísmico, pero los agarró de bajada. El caso de Chiapas, todo lo contrario, es un estado, el sistema nacional, que una prueba es este evento mismo, está en una agenda constante y dinámica, totalmente comprometida a perfeccionarse, a estar a la vanguardia. Entonces, evidentemente menos cosas nos van a agarrar desprotegidos, nos van a agarrar por sorpresa. Y eso se traduce en vidas humanas, eso se traduce en respuesta, eso se traduce en seguridad nacional, se traduce en tejido social, se traduce en miles de cosas buenas. Entonces, por eso el cisne negro, ese cisne negro es eso que nos agarra por sorpresa. Tratemos que no tengamos cisnes negros. Tratemos de que esas cosas que supuestamente no existen, pues que nunca nos pasan. ¿Cómo lo hacemos? Imaginándolas antes y dándoles respuesta. Siguiente. Y bueno, yo creo que aquí no es ninguna novedad esto que voy a hablar, que para mí, un ejemplo nada más, un ejemplo de cómo podemos resolver gran cantidad de todas estas interrogantes, es lo que aquí tienen ya como conocen los comités, ¿no? Los famosos comités a los cuales el maestro Luis Manuel se hizo famoso, ¿no? A nivel mundial. El sistema nacional, el sistema estatal de Chiapas es ya famoso a nivel mundial porque tienen sus brigadas, sus comités. ¿Qué quiere decir? Que la población está capacitada. Lo que tenemos que lograr es que eso se contagie más. Que mientras más brigadas tengamos, o más comités tengamos, pero que esos comités a su vez sean dinámicos y que tengan liderazgo en su entorno. ¿Sí? Que no sean nada más ellos los que se queden con el conocimiento ni con las herramientas. No, que lo transmitan a los demás. Porque la protección civil, la verdad, podría sonar muy complejo y nos gusta complicarlo, pero no es complicado, es sentido común, La prevención es amarrarte las agujetas para que no te caigas. La prevención es ponerte un suéter para que no te resfríes. O sea, de verdad es prevención. La palabra prevención es algo que tenemos que tener innato y que lo tenemos innato en cualquier ámbito cotidiano. Es simplemente llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida, de manera transversal. Que toque todas las esferas, todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Y para eso, ¿qué necesitamos? Polinizadores. Así como las abejas van de flor en flor, así de esa manera necesitamos polinizadores. ¿Quiénes son esos polinizadores? Empezando por esta aula y saliendo hacia los comités de cada municipio y a su vez dándoles a ellos la tarea, el deber y la motivación para convertirse en líderes en su entorno y polinizadores del tema de la prevención y la protección civil. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Si alguien tiene alguna pregunta o comentario? Aparte de cuando sucede un desastre, o sea, después de que sucede un desastre, ¿qué otros motivadores se pueden usar para personas que no estén tan motivadas para participar en la prevención? Yo creo que todos somos, es muy buena pregunta, porque cuando hay un desastre, todos queremos estar ahí, ¿no? O sea, es natural, todo el mundo quiere estar ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos, empoderamos a manera de liderazgo y hacemos ver, ¿sí?, que las personas que están comprometidas con la prevención tienen un lugar en la sociedad diferente a los demás? Todos buscamos eso, todos buscamos reconocimiento, pertenencia, algunos reflectores. Es natural. Démosles esos reflectores, démosles ese espacio de liderazgo a estas personas para que se vean como personas emergentes. ¿Saben qué son emergentes? ¿Sí? O sea, vemos en un bosque, si ustedes ven, están todos los árboles, así, desde arriba, y de repente hay un arbolito que sale más, ¿no? Incluso hasta en las caricaturas se puede, ¿no? Ese es un árbol emergente. Eso es lo que tenemos que lograr de nuestra gente, que la protección civil
esté llena de gente emergente. Pero el sistema les tiene que dar ese foro. El sistema les tiene que dejar verse como una persona emergente, porque hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, hay que tener compromiso, hay que sacrificar cosas personales para ser un voluntario, para dedicarle a eso. Pero ¿qué me da de regreso? Entonces hay que entender que es un win-win, o sea, tenemos que retribuir, remunerar, no es económicamente, es en algo más grande, es en algo de trascendencia. ¿Se podría utilizar algo así como lo hacen en negocios privados? Trabajador del mes o... Sí, darle pequeños reconocimientos o como trabajadores. Claro. O digamos en la página de Protección Civil poner una lista con sus fotos y con lo que hace. Claro. Por ejemplo, es algo que se llama simbólica. O sea, si le metemos simbolismo a nuestro sistema, wow, porque vamos a ser héroes, ¿me explico? O sea, pero no héroes porque pasó el terremoto, no, héroes por acciones pequeñas, por acciones constantes, por trabajo constante. Eso, si lo premiamos, entonces estamos motivando a que surjan más. Medallas. Nosotros en cadena tenemos la simbólica. Les voy a contar esto. Creo que algunos de ustedes a lo mejor ya me han conseguido a uno de esos, pero nosotros a cada voluntario que viene a una misión de ayuda humanitaria le damos un parche. En el parche dice el lugar donde fue a ayudar. Es un parche bordado que dice ahí, por ejemplo, Motocicleta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Santo de Agua, donde fue la misión, donde fue la ayuda. Y eso lo cosen a su chaleco. Entonces, cuando... ¿Te puedes regresar tantito en la presentación? Ahí va para mí. Bueno, ahorita vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes tu chaleco. ¿Te puedes regresar a Nepal? Uno antes. Eso. Si se fijan, esa espalda es mi espalda. ¿Okay? ¿Yo qué hago con mi chaleco? Esos parches que ven ahí son todas las misiones a las que he asistido. Entonces, para mí es una medalla. O sea, es una medalla, pero la llevo puesta en mi chaleco. No tienen ni idea. Cuando yo dije esa idea en cadena, la gente, muchos se dijeron, ¿quién se va a poner ese chaleco? Y digo, ¿y quién va a guardar ese parche? Bueno, no tienen idea lo que ha causado. La gente quiere su parche, quiere su chaleco, quiere que cada vez tenga más y más y más, porque es un orgullo personal vestir eso. Entonces se vuelve simbólico esto. Entonces, hagamos una cosa simbólica. Los seres humanos, para los que no saben, necesitamos más la pertenencia y la trascendencia que el agua y la comida, te lo juro. ¿Sí? Es por eso que gente muere salvando a otra gente. No es lógico, ¿estamos de acuerdo? No es lógico. ¿Por qué? Porque necesitamos más el alimento para el alma que el alimento para el cuerpo. Entonces, entendamos eso y entonces sabremos manejar nuestro tipo de trabajo. Sí. Había mencionado que bueno, era mucha gente de la sociedad civil que participó, ¿no? Entonces yo pienso que en ese caso lo que faltó en la emergencia fue tener coordinación, un puesto de mando unificado que hubiera sido bien controlado, porque si bien es cierto, había hasta 500 o 600 personas en donde estaba la labor de rescate, gente que nada más quería ayudar sin conocimiento, porque es altruista, porque tiene la ansia de ayudar, pero en los lugares que se hicieron las labores de búsqueda y rescate no había un puesto de mando unificado, no había una coordinación. Yo creo que cuando la Marina y la Secretaría de Defensa Nacional tomó la batuta de cada lugar, empezó a haber un poquito más de coordinación, pero incluso me tocó participar en el edificio de Álvaro Obregón y en la fábrica de textiles. Incluso la misma grúa que levantaba los bloques enormes era riesgo para la sociedad civil que estaba ahí comentando. Y la misma grúa lo que hacía en 10 minutos de sacar un bloque de unos 100 metros cuadrados, lo hacíamos con civiles y 500 personas en 2 horas. Entonces tal vez faltó, no sé, un puesto de mando unificado bien. Tal vez no estábamos preparados para atender la emergencia de esa manera. Pienso que se podría destinar bien a la sociedad civil con acciones diferentes, como centros de acopio, como estar detrás de la valla. Incluso hubieron enfrentamientos entre quienes controlaban las vallas, que era la policía sectorial, con la gente de la sociedad civil,
que ya eran como 600 o 700 personas atrás de las vallas queriendo hacer relevo de las otras 600 personas que están en el rescate. Sí. Entonces pienso que tal vez se podría utilizar a la gente de otra manera, ¿no? Hay un dicho muy importante que lo aprendí yo desde que era brigadista, como chavito. ¿Quién manda en la emergencia, saben? ¿Quién manda? El que sabe más. La emergencia. La emergencia manda. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un sistema muy bien hecho a nivel protocolo, libro, inclusive en el C5, que hubo C5 en todos lados, pues puede estar muy bien coordinado. Uno entra al C5, ¿sí? A mí me pasó en la Ciudad de México, entra al C5, no, se veía padrísimo, o sea, se veía de veras padrísimo, uniformes, colores, orden, cada quien su chamba, luego las sesiones, pero ibas a ir a los lugares de eso, no en un C5, Bueno, el reto es hacer un C5, pero en la zona de desastre. Que eso lo tratamos de hacer nosotros y lo hicimos en gran parte en los edificios donde intervenimos. Pero hay que tenerlo desde antes, que si bajar ese nivel de coordinación, pero bajarlo a la cancha, con ese nivel de disciplina, con ese nivel de protocolo. Pero hay algo que ahí es importante, porque quien manda la emergencia, el que está en el campo, como dicen, el que traga más, ¿cómo se dice? El que traga más saliva como más pinote. Bueno, ¿por qué? Porque yo se los digo, yo mandé gente de cadena, que son oficiales de campo de rescate, altamente entrenados para este tipo de eventos. Sin tener credencial, sin tener autoridad oficial, coordinaron a la Marina, a la Defensa, a la Protección Civil, al ERUM, a los bomberos, a todos. ¿Por qué? Porque tienen capacidad. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es algo muy importante, es detectar esa capacidad antes, incluirlos en el sistema, y entonces ya son miembros del sistema. Entonces, esto es lo que yo decía del caso de Nepal. ¿Para qué eres bueno tú? ¿Para qué eres bueno tú? ¿Para qué eres bueno tú? Todos somos buenos para algo, ¿no? Entonces, nada más simplemente darnos nuestro rol, darnos nuestro papel conforme a nuestras fortalezas y nuestras capacidades. Bienvenidos. Yo quisiera hacer una pregunta en su experiencia, que es muy interesante. Yo quisiera ver las buenas prácticas de esos gobiernos, cómo ha permeado su quehacer y qué ha dejado a esos gobiernos. Sabemos que México, Chiapas, aunque tiene un sistema de protección civil bastante estructurado, pero veo que el dicho que dice usted, que la protección civil es sentido común. ¿Qué sentido común ha dejado las prácticas que ha realizado en esos gobiernos? ¿Y qué sentido común ha dejado en los eventos de México? ¿O qué podríamos ¿Cómo actuaríamos en ese sentido común? Hubo una reunión, te comento el caso de México y luego te comento el caso de Filipinas. En México hubo una reunión apenas hace poquito donde en Guadalajara estuvimos, pues los que estuvimos más involucrados en el tema del rescate. Entonces estuvo ahí obviamente la Coordinación Nacional con su gente y aparte ciertos grupos, los bomberos, la Marina, la Defensa, el grupo de rescate de cadena, no sé, otros grupos de rescate que había ahí. Y están haciendo ahorita un protocolo, se está haciendo un protocolo justo con estas prácticas. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que dijimos, oye, mira, si yo igual voy a ir, entonces mejor credencialízame, institucionalízame y méteme al sistema. Entonces tuvimos una reunión increíble, 2 días metidos en un encierro, donde vamos a hacer un protocolo conjunto. Algo que me gustó fue que fue el gobierno bien coordinado, de no decir, ahí les mandamos el protocolo, no, vamos a hacerlo, porque ustedes estuvieron en el campo, ustedes saben lo que falta y lo que sobra. Eso es una buena práctica. 2, en Filipinas, en el tifón, estuvimos asesorando al gobierno para que generen las brigadas estas que les quiero decir y protocolos de actuación, y obviamente con el problema que tuvimos, un sistema de comunicación validado, que no caiga en errores como que cayó, y para nuestra gracia y para nuestra buena aventura, es que un año después vino otro tifón igual, y saldo blanco, y nada más poniendo en el lugar los errores, poniendo sinceramente y con humildad lo que es perfectible, aceptar y corregir. Y el siguiente año, saldo blanco. Dos prácticas que te puedo comentar.
Buenas tardes. Hablando del tema de liderazgo, en lo personal, en Chiapas les voy a comentar una anécdota que parte del liderazgo es también llevar el conocimiento a lo que es la parte local. El día del sismo, cuando se restablece la comunicación, recibo una llamada de una mujer, presidenta del comité del municipio de San Lucas, de una región zapatista, y me habla y me dice: estoy evacuando. Obviamente ya estaba dominando el tema, el lenguaje de protección civil, y me dice, y lo llevé al lugar más seguro de la comunidad, que fue la cancha. Desde ese momento yo aprendí, y es una lección para mí muy satisfactoria y que se los voy a compartir hoy a todos, porque en el momento de la emergencia, obviamente, estas cosas a veces se dan la práctica, pero pues estamos más dirigidos a la emergencia. Me dio mucho gusto entender a esa persona de que se había puesto la camiseta, pero la parte de liderazgo lo vamos a ir fomentando cada uno de nosotros los que nos dedicamos a esta misión, mediante el conocimiento y obviamente entendiendo la necesidad de las comunidades. Usted dijo algo muy claro: hay ideologías, hay costumbres, hay religiones, pero el saber llegar a cada rincón de Chiapas o de México con un conocimiento claro y con una humildad que tenemos que llevar, porque obviamente son personas que carecen de muchas cosas, y se lo he dicho en varias prácticas que he tenido, quizás no cuentan con la capacidad material, pero sí esa capacidad humana de aprender. Entonces para mí es una gran lección como una persona, una mujer presidenta del comité del municipio de San Lucas, me pudo evacuar, me pudo tener en un lugar de punto de reunión que lo ubicamos cuando asistí a esa comunidad a hacer el comité, y pudo tener a más de 75 personas en ese lugar. Entonces para mí es muy satisfactorio, y siento que vamos a seguir trabajando en esta parte de la prevención, pero obviamente tomados de la mano todos, porque somos un conjunto de personas que nos tenemos que dedicar a eso y con la misma misión. Yo te felicito por ese comentario, y fíjense que tiene más trascendencia de lo normal, porque, a ver, si ustedes toman en cuenta, nosotros a veces nos vemos mejor como organismo de protección civil cuando estamos mojados, cuando estamos enlodados, cuando no dormimos 3 días, y entonces dices, oye, yo soy el de protección civil, ¿no? Y nos sentimos muy bien. Pero por ahí no va la cosa. O sea, generar capacidades locales nos quitan chamba. Nos vamos a mojar menos, nos vamos a enlodar menos, nos vamos a arriesgar menos, pero vamos a salvar a más gente. Lo que tenemos que quitarnos es el ego del heroísmo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del ataque terrorista de las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas en Nueva York. ¿El avión? Ok. El avión, obviamente, fue un atentado terrorista que fue maquinado por un genio. ¿Ok? Pero, ¿quiénes fueron los héroes de ese atentado terrorista? Los bomberos de Nueva York. O sea, los bomberos de Nueva York se vistieron de gloria porque salvaron a gente, murieron ellos también en el intento, todo lo que ya conocen. Hay un héroe desconocido, que es un muchacho de la CIA, del sistema de inteligencia en Estados Unidos, que mandó 2 años antes de ese atentado un paper, mandó un ensayo a su jefe, diciéndole que su teoría era que el siguiente atentado terrorista en Nueva York iba a ser por medio de un avión. O sea, ya tenía todo el mapa. Y entonces él quería y proponía que se blinden las cabinas de los aviones, que se blinden para que nadie pueda entrar a violar el espacio del piloto y el copiloto. Y entonces, ¿qué hizo su jefe? Le dijo, ¿estás loco? ¿Tú crees que vamos a poder hablar con todas las aerolíneas para que blinden las cabinas? Si están casi quebrando las aerolíneas, o sea, nadie va a poner a hacer esas cosas. ¿Está bien? Ahí quedó. ¿Quién era ese héroe real? Los bomberos de Nueva York, ¿sí? Que salvaron pues, lo que quedó de las Torres Gemelas, ¿sí? O este muchacho desconocido que hubiera salvado todas esas miles de vidas que se murieron en las Torres Gemelas. Y eso es lo que tú vas, o sea, ¿tú qué hiciste en ese para efectos de esa comunidad? Porque recibiste una llamada, ¿no? Recibiste una llamada que pudo haber sido de 2 maneras.
hubiera sido, oigan, necesito ayuda urgente porque se acaba de morir no sé quién, y están en el río no sé quién, y están enterrados no sé quién, y se cayeron tantas casas, y el cerro se cayó y estamos atrapados. Miles de cosas, ¿no? Ese pudo haber sido una llamada. En vez de esa llamada, ¿qué recibiste? Una llamada de, nada más te estoy diciendo que estamos todos bien, que hicimos esto y esto y esto y esto. Wow. Entonces, esos son los dos caminos, ¿ven? Camino de rescate o camino de prevención. ¿Cuál escojo? Prevención. 1000 veces más prevención. Y les voy a contar, nos pasó a Cadena lo mismito, porque estamos generando brigadas en el estado en Baja California Sur. Entonces, generamos una brigada que la graduamos en mayo pasado. Se graduó, estamos generando una brigada de 15 personas por cada 500 personas. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, graduamos los primeros 15 en mayo. En julio, nos marcan otra vez por teléfono con la misma casa. Nos dijeron, oye, hubo un incendio en Santa Catarina, nada más les estamos informando, hicimos esto y esto y esto. Todos también, todos están a salvo. No nada más eso, sino todos están contentos. El pueblo está unido, nos adora. O sea, no saben la bendición que, ¿no? Entonces nos saben agradecer. Gracias porque ustedes nos dieron esas capacidades. Pues que bien. Pasa un mes después y viene el huracán que pegó antes del terremoto, ¿se acuerdan? Y entonces, ahí vamos igual, ¿no? Ahí vamos Cadena con todo el aparato robusto de ayuda humanitaria y nos encontramos con nuestros brigadistas de Cadena locales, ¿sí? En un río que se hizo nuevo, porque no había, o sea, un río que se hizo por el huracán, que descomunicó a todas estas comunidades. Cuando atravesamos el río, que fue un rollo, nos encontramos que están todos nuestros brigadistas distribuidos en todas las comunidades. Toda la gente está en su albergue, toda la gente está a salvo, toda la gente están repartiendo los víveres de manera equitativa, tomaron el liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Saben qué es para nosotros llegar ahí? Sí, no tenemos nada que hacer acá, todo está en orden. Vámonos a la siguiente. ¿No? Imagínense eso multiplicado en miles y miles y miles y miles y miles de localidades a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal. Eso es lo que tenemos que lograr. Maestro, buenos días. Antes que nada me presento, Alejandro Cornejo, pertenezco a las Fuerzas Armadas. Me gustaría que desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su perspectiva, me podría compartir su opinión, qué tan positivo o negativo es la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de eventos. Sabemos que la participación del Ejército y de la Marina es una constante. ¿Y por qué hago por qué mi interés en este cuestionamiento? Es algo sencillo, ¿no? Hablamos de prevención, hablamos de resiliencia y una experiencia personal para ponerlo, ¿no?, en el tema. Cuando yo entré al colegio militar, no sabía nadar. Ahí aprendí, y la forma de aprender pues es, tal vez sea un poco chistoso, ¿no? Me aventaron a la alberca y yo tuve que salir. O sea, la necesidad me obligó a aprender a nadar. ¿Cómo lo transfiero de este lado? No sé, tal vez que las Fuerzas Armadas nos quedemos un poco al margen para que la sociedad empiece a ser resiliente, ¿no? A empezar a desarrollar esa capacidad. Desde su punto de vista, ¿qué tan positivo o negativo puede ser Ok. Bueno, es algo muy importante porque eso ya está estipulado en el sistema. Acuérdense que los organismos de respuesta del gobierno se van accionando conforme a las capacidades se van rebasando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, hay un municipio que está en problemas, pero si tiene capacidad para reaccionar, entonces el Estado no tiene que intervenir porque tiene sus capacidades. Y luego, si el Estado está rebasado, entonces entra la Federación, ¿no? Y entonces así igual, las Fuerzas Armadas entran cuando la sociedad civil está rebasada. 100% hay que dejar que la sociedad civil haga lo mejor, haga todo, saque todo lo que tiene.
saque todo lo que tiene. Pero siempre tienen que estar ahí las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para llenar ese espacio que la población civil no lo puede hacer. Miren, les doy un ejemplo más perfecto. Cuando mi hijo tenía 5 años, tuve un curso para ser padre de familia, ¿no? Para ser buen padre de familia. Y entonces, una señora muy buena, que no tenía hijos, justo por eso era tan fuerte en el curso, entonces dijo, a ver, si tu hijo se quiere subir al coche, más bien, tú te quieres subir al coche, tú ya te quieres ir, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Agarras al chavito y lo metes en la silla, y le amarras la silla y te vas, ¿no? Lo que deben de hacer no es eso, lo que deben hacer es salir con más tiempo, abrir la puerta y que el chavito escale, ¿sí? Escale como pueda, se meta a su silla y se aprenda a abrochar solo, ¿ok? Eso es lo que se tiene que hacer. Y tú tienes que estar ahí, obviamente. No te puedes subir a tu coche y arrancar el motor mientras tu hijo está haciendo eso. Tienes que estar ahí, ¿no? ¿Para qué? Pues si se resbala, le haces. O si tantito necesita tantito, pues lo agarras ahí del pañal y le subes, ¿sí? Pero déjalo que escale, ¿sí? Déjalo que escale tu coche y él solito. Vas a ver en qué niño se va a convertir cuando sea grande, o en qué joven se va a convertir. Y fíjense desde qué acción tan chiquita estamos hablando, que parece muy tontería. Yo tal cual así le hice, ¿no? Tal cual así le hice. Y mis hijos son ahorita escaladores y alpinistas, ¿ok? Entonces, a lo que voy es eso. El gobierno tiene a sus Fuerzas Armadas, que yo en lo personal he estado hombro a hombro con ellos siempre, y siempre han estado ahí para todo, de una manera tan entregada, con tanta musculatura, energía, pasión. O sea, de verdad yo me quito el sombrero por las Fuerzas Armadas. Yo lo he visto en mi propia, vaya, no me lo cuenta nadie, yo lo he visto en el campo. Y he visto otras Fuerzas Armadas de otros países trabajar. Nada que ver con las Fuerzas Armadas de los mexicanos. O sea, es algo digno de encomio de cómo nuestras Fuerzas Armadas trabajan, de verdad. Pero, evidentemente, si las Fuerzas Armadas entran luego y hacen todo, pues entonces, ¿qué uno hace? Se relaja y no genera capacidades. Entonces, es un equilibrio, es un baile. O sea, es un equilibrio entre cómo esperamos, atentos, vigilamos e intervenimos. Pero dejamos que la sociedad civil forme sus capacidades, porque necesita formar sus capacidades, porque le conviene formar sus capacidades. Eso es básicamente lo que es. Gracias, buenos días. Me llama mucho la atención el tema de que usted menciona la cuestión de los niños, la etapa del desastre. Precisamente me viene a la mente una definición de un autor, Oliver Smith, que la definición convencional de desastre, pues que muchos prácticamente hablan de lo mismo, que en sí es el colapso de las estructuras básicas, líneas vitales, medios de vida, pero este autor, en su libro de La reconstrucción después del desastre, una visión de secuelas y problemas, menciona que además de que el colapso de líneas vitales genera estrés individual y trauma social. Y va en relación a lo que usted menciona, porque si bien es cierto, hemos trabajado mucho en el sentido de planes y programas, toda la metodología de protocolos de diversos tipos, incluyendo la parte sísmica. Ahorita, ¿cuánta gente se anexó al club del miedo? Pues muchísimo. Entonces, ¿cuánta gente le da miedo subir un edificio ahorita que tiene que elaborar en el piso 13, en el piso 14 y se va a llevar esa idea a su casa? ¿Cuánta gente quedó en abandono? ¿Cuántos niños ahorita actualmente les da miedo vivir solos? Estar solos, tan solo el hecho de estar en la televisión en su cuarto, necesitan papá. Entonces, esa secuela, esa visión de este autor es muy importante porque nos abre el panorama. Y lo que usted menciona, no necesitamos cosas tan metódicas cuando lo básico está en un punto claro. Él, sobre todas las cosas en la etapa de reconstrucción, pone por encima de todo en su primera fase la recuperación emocional de las víctimas. Claro. Entonces, y habla de que es parte de una terapia de recreación para las tareas de participación, para las tareas de reconstrucción, y menciona también la cuestión de los templos para aliviar el dolor, llámese comunidad musulmana, llámese comunidad judía, llámese lo que sea, todo, y le da prioridad a la restauración o a la rehabilitación de esos centros
porque la gente necesita aliviar ese sufrimiento, ese dolor para ese desfogue emocional. Entonces, sí me llama mucho la atención y parte de la realidad de lo que nosotros estamos trabajando y que muchos compañeros necesitamos reforzar la parte social. Muchísima gente ya está en la Ciudad de México. ¿Cuánta gente quedó con esos traumas por estrés después del 85? ¿Y cuánta aún más se anexó después del 19 de septiembre hace unos días? Y Chiapas es lo mismo. ¿Cuánta gente quedó con ese estrés individual después del 95? ¿Cuánta gente quedó con ese estrés individual después del 7 de septiembre? Así es. Y nada más como un comentario anexo, también se encuentran aquí compañeros de la maestría de protección civil y es parte también del desarrollo y de los logros del Sistema Estatal de Protección Civil, precisamente para poder ampliar el panorama, tener una visión para poder enriquecer todo ese trabajo que está realizando. Son nuestros compañeros. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Bien, se le va a entregar al maestro Benjamín Laniado un reconocimiento por esta conferencia magistral. Gracias, pues a nombre de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, de todo el personal académico, administrativo, docente y de todo el Sistema Estatal de Protección Civil, entregamos este reconocimiento como agradecimiento al maestro Benjamín Laniado Casín por esta conferencia que sin duda nos permite iniciar este foro de intercambio de experiencias para fortalecer el Sistema Estatal de Protección Civil. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores y señoras, buenos días.